Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la Escuela Bíblica para Niños, Niñas y Adolescentes de la Iglesia Evangélica Metodista de La Plata. Hoy vamos a estar hablando de Jesús es el camino que nos conduce al Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un tiempo de oración. Señor y buen pastor de la vida, te pedimos tu presencia en esta clase, te pedimos que tú nos estés iluminando, que lo que podamos aprender hoy lo recordemos en nuestra vejez. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo voy a estar en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Capítulo 14 y el versículo 6. Alguien dijo: Yo soy el camino. ¿Quién dijo? Jesús lo dijo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Y cuándo dijo eso? Él dijo esto un poco antes de entregarse a la cruz para morir por todos nosotros. Sí, Jesús es Dios que vino a este mundo para una gran y maravillosa, pero también muy dura misión: entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces Jesús dijo que Él es el camino. Y los discípulos, que estaban muy tristes porque Jesús estaba a punto de entregarse a muerte y muerte de cruz, ellos estaban muy angustiados, pero muy tristes. Y Jesús dijo: ¿pero a dónde yo voy? Ustedes también puedan ir. ¿A dónde voy? Hay muchas moradas, y ustedes podrán estar conmigo. Entonces uno de los amigos de Jesús, Tomás, dijo: no sabemos para dónde vas. ¿Cómo es que vamos a saber el camino? Y Jesús dijo: Yo soy el camino. ¿Saben ustedes que para que nosotros lleguemos a algún sitio necesitamos escoger un camino? Sí, necesitamos una vía, un medio que nos lleve de un lugar a otro. Entonces Jesús dijo: Yo soy el camino que los lleva a mi Padre. Es ahí a donde voy. Y es ahí donde hay muchas moradas, para que ustedes estén conmigo para siempre.
Así que no turben vuestros corazones ni queden tristes. Yo soy el camino y yo también soy la verdad. Hay muchas personas que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Eso no es verdad. Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Y Jesús ha demostrado con su propia vida que Él es la verdad. Todo lo que Jesús predicaba, Él cumplía y daba el ejemplo con su propia forma de actuar. Todo lo que los profetas hablaron sobre Jesús también se cumplió en Jesús. Las profecías que Jesús también dijo sobre lo que acontecería con Él, lo que acontecería con el pueblo de Dios, lo que acontecería acercándose el fin de los tiempos, lo que sucedería antes de su venida, también se está cumpliendo. Y en eso tenemos la prueba de que Jesús sí es la verdad, la palabra de Dios. Jesús es la palabra de verdad. Y todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo que Él es también la vida. Jesús es la vida. Jesús vino a este mundo para darnos vida. Y nos dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie va al Padre, nadie llega al cielo, nadie llega a Dios, nadie llega donde está Jesús si no es por Cristo. Jesús se fue al Padre y nadie va a la casa del Padre si no es por Jesús. Y aquí ustedes pueden ver la cruz. Nadie va a Dios si no es por Cristo. Así que, amiguitos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No todos los caminos nos llevan a Dios, solamente Jesús nos lleva a Dios Padre. Hola chicos, hola chicas. Bueno, otro día que nos encontramos para hacer nuestra clase de escuela bíblica, en este caso sobre un bellísimo texto que está en San Juan 14, del 1 al 14, y que se titula Jesús, el camino al Padre. En este relato nos encontramos con tres personajes fundamentales, especialmente Jesús, y con Tomás y con Felipe, que están dialogando con Jesús y Jesús reconoce que ellos están dudosos, dubitativos, de alguna manera inseguros, especialmente porque Jesús seguramente no va a estar con ellos todo el tiempo y empiezan a tener realmente una necesidad de tener aún más seguridades acerca de cómo seguir. En ese sentido Jesús fue sumamente claro y es interesante cómo en el relato, si lo releemos, aparece tantas veces la palabra créanme. Créanme que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el versículo que posiblemente más recordamos, que es un versículo contundente, importantísimo, donde Jesús no solamente da claridad a su identidad, sino también, el versículo 6, sino también que en él se contienen tantas ideas claves que vamos a tratar mínimamente de reflexionar hoy. Lo primero que uno piensa que es el camino, ¿no? Un camino no existe si no hay un caminante, sino es un espacio que en realidad podría ser cualquier otro. Solo tiene sentido el camino si hay alguien que va a caminar. Y ese que va a caminar, si fuésemos nosotros, tiene, como en todos los casos, muchas veces otras posibilidades, ir por otros lugares. Por lo tanto, es saber, y es muy importante saber, si queremos tener una vida cercana a Dios, cuál sería el mejor camino. Y Jesús nos lo responde. Nos dice que tenemos que seguir sus enseñanzas, todo lo que pudimos aprender de Él, su palabra, sus hechos, e tratar de ser como Él. Porque Jesús vino justamente para hacer una manifestación de Dios, una manifestación
que es clave, que es importantísima, es este Hijo humano que es, como él lo dice, está en el Padre, es del Padre y nos lleva al Padre. Jesús es entonces, de todos los caminos que podemos elegir, el mejor camino, pero necesita que nosotros caminemos con Él. Y nosotros no solamente necesita que nosotros caminemos con Él, sino que caminemos con otros. Porque si hay algo que Jesús nos enseñó es amar al que tenemos cerca, amar como la mejor manera, como el mejor testimonio de todos los días de nuestra vida para poder estar más cerca y llegar a Dios. Jesús es ese camino que nos va a llevar a esa puerta que se va a abrir con la entrada nuestra hacia el Señor, hacia Dios. Y Jesús también es la verdad, primero porque estuvo siendo testimonio, decíamos, de tantas enseñanzas, sus parábolas, tantas de ellas que hemos trabajado en la escuela bíblica y seguimos haciéndolo, pero esas enseñanzas las conocemos gracias en este momento a la Biblia. En la Biblia se contiene esa verdad que Jesús cerró siendo inclusive con su propia vida el testimonio de un Dios viviente. Y por el otro lado, dice este versículo que tanto queremos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué la vida? Porque nosotros sabemos, lo hemos recordado hace poco tiempo con la Semana Santa, que lamentablemente Jesús tuvo que dar su propia vida, murió por nosotros para liberarnos de los pecados y para darnos la posibilidad con su resurrección de saber fehacientemente que si nosotros creemos en Él, si nosotros vivimos en función y en relación a lo que Él nos ha enseñado, nosotros vamos a tener una vida plena siempre. En realidad no vamos a morir. La muerte sería un paso en el camino que vamos a poder seguir teniendo de otra manera. Él es el que nos da vida. Y me parece interesante para cerrar esta pequeña reflexión y para recordar lo que en ella se contiene como conceptos fundamentales, volver a unas dos imágenes de un gran pintor argentino, Pérez Celis, que en una de ellas, se las voy a acercar, cuando yo la vi, parecía que me estaba hablando de este camino, ¿no? Un camino que converge, que llega a un punto donde todos estos puntitos, acá inclusive hasta más claritos, todos estos puntos, sin lugar a dudas, podríamos ser nosotros los caminantes, los que creemos, los que vamos hacia, junto a Jesús, por el camino de Jesús, hacia encontrarnos con el Padre. Y hasta Pérez Celis en esta pintura, que no la hizo tal vez con la motivación con la que yo la estoy leyendo o la estoy mirando, fíjense que hay como un esfumado que podría ser ese Jesús que está siempre con nosotros en ese camino, con nosotros. Y en ese camino vamos a llegar a un encuentro fundamental y también este pintor Pérez Celis me parece que nos lo representa hermosamente, que tiene que ver con esta llegada, con alcanzar e ir hacia esa luz. Por eso tal vez en la iglesia tantas veces cantamos, y tiene que ver con lo que estamos reflexionando, esta hermosísima canción que de alguna manera nos revela una forma de vivir. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios, caminemos todos, caminemos juntos, caminemos a la luz de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estuvieron charlando con las señoritas y el video y estuvimos viendo este hermoso tema donde el Señor se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y hoy les quería proponer hacer una decoración para nuestra habitación, puede ser para la puerta de la habitación o puede ser para la puerta del ropero, la manijita de la ventana, ¿sí? Donde pasamos esto por el picaporte o por la manijita y nos podemos recordar este versículo que dice: el Señor es el camino, la verdad y la vida.
¿Cómo empecé yo esto? Primero busqué una imagen en internet porque saben que yo para dibujar no soy muy ducha, pero ustedes dibujan hermoso. Bueno, me fijé que estuviese Jesús invitando a un niño, como son ustedes, yo ya no, pero que invita a recorrer el camino, la imagen del corazón que representa la vida y la imagen de la Biblia que representa la verdad, la palabra verdadera del Señor. Entonces, fíjense que yo le fui agregando algunas cositas con respecto a la primera imagen, agregué un arbolito, le puse al libro la Biblia, en fin, lo podemos adaptar como deseamos. Puede ser una imagen de internet o la dibujada por ustedes. También preparé el texto para después poderlo pegar en nuestro cartelito. Ahora bien, lo más difícil de esto, que no creo que sea muy difícil, siempre si hay algún hermano más grande o si hay algún adulto, nos pueden ayudar un poquito más a hacer esta manijita para este cartelito para la manija de la puerta. Entonces yo tomé un recipiente de plástico, ¿sí?, para hacer el redondel y lo dibujo. Lo dejo dibujado así, pero ¿cómo hago la parte de adentro? Uy, me quedó medio desprolijo acá. Vuelvo. La parte de adentro la hago así, con otra tapita que encontré de un termo. Y ahora, ¿cómo hago los costados para poder recortar esto? Más o menos desde la mitad del centro, calculo unos 20 centímetros y hago una recta. Y nuevamente, más o menos a mitad del círculo, calculo unos 20 centímetros. Me voy a poner por acá, porque si no me va a quedar medio prolijo. Entonces calculo unos 20 centímetros y ya lo corto. Hago la base. Bien. Mientras tanto, mientras que obtengo esto, fui pintando la imagen, la misma imagen, ¿sí? Ya la tengo pintada para poderla pegar enseguida. Entonces recorto por todos los lugares y casi que ya tengo mi manija armada. Miren esto cómo voy a recortarlo de adentro, que es lo difícil. Por supuesto que los grandes lo pueden cortar con trincheta, pero es muy peligrosa. Así que yo probé, para que no tengamos ningún problemita, hice un puntito acá, lo corto con la tijera y paso la tijera por adentro. Y entonces luego paso la tijera por todo el borde de adentro. Y así estoy armando este cartelito que ya le falta muy poco. Recuerden que no me falte el corazón como símbolo de vida, que no me falte la Biblia como símbolo de la palabra verdadera, que no me falte Jesús en su camino. Entonces, ven que acá lo tenía dibujado, pero lo doy vuelta para que no se vea esa rayita. Y así tomo la plasticola, pego el dibujo que pinté y por último pego el texto. Y así vamos a tener terminado nuestro cartelito para nuestra habitación o alguna parte de la casa que lo querramos colgar. Acuérdense que puede estar en una puerta o puede estar en un placar, en la puerta del placar, en la ventana, donde querramos cerca de nosotros para recordar esta imagen y este versículo que nos presentó Juan en el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos. Mándenme fotitos como hacemos siempre para ver los trabajitos de ustedes. Chau, chau. Hoy me toca darles la despedida. Espero que les haya gustado mucho la clase. Seguimos recibiendo sus trabajos. Y bueno, espero que pasen un buen domingo. Muchos besos.